levantarse de las heridas, ¿sí? Sí, sí. Ah, bueno, no sabía. Vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis 12, capítulo 1. Deja tu tierra, tus familiares y la casa de tu padre y vete a la región que te voy a mostrar. Estamos hablando de Abraham, ¿sí? Y esto lo estamos repitiendo, lo repetimos, Leandro habló que en marzo empieza. Bueno, venimos hablando de este llamado especial que Dios le hizo a Abraham de dejar algo, ¿sí? Abraham recibió ese llamado. Nosotros tenemos también que dejar. Hay cosas que dejar en nuestra vida. Hay anclas que nos tienen atados al pasado. Hay maneras de pensar que tenemos que dejar. Para eso estamos acá. La mejor decisión que usted tomó el día de hoy es venir a la casa de Dios. No por obligación, sino por necesidad. Estamos acá por necesidad. Amén. ¿Sí? Por necesidad. Y tenemos que dejar cosas, ¿sí? Ahora, Abraham tuvo un transitar en su vida que fue muy particular. Acá aparece, ya en el versículo 6, donde acampó al lado del roble de More, dice, donde, estas son cosas que saben los que conocen geografía bíblica y demás, la decimos al paso, estos lugares son lugares precisos. El autor no es que lo escribe porque se le antojó, sino que es el árbol de la enseñanza. Parece ser que los cananeos tenían ese lugar, en More, como un lugar donde había santuarios, cosas paganas, y ahí se iba la gente para escuchar. Bueno, justo Abraham acampa en ese lugar. Y dice la palabra que mientras acampaba, Dios se le apareció. Una de las cosas que tenemos que entender los hijos de Dios es que Dios se nos quiere aparecer y hablarnos todo el tiempo. ¿Sí? Tenemos que estar expectantes en la vida cotidiana a lo que Dios nos quiere decir. El Señor se le apareció en ese lugar a Abraham y le dijo, esta tierra se la voy a dar a tus descendientes. Entonces Abraham construyó un altar para adorar al Señor, porque se le había aparecido allí. Luego Abraham continuó su viaje hacia el sur, deteniéndose en varios lugares, hasta que llegó a la región de Negev. Otra vez, ¿por qué habla de Negev? Parece ser que en Negev Abraham no tiene la misma comunicación que tenía con Dios como en los otros lugares. Algo pasó por Abraham, como pasa por nuestra vida, donde descuidamos, ¿sí? No hay registros que en ese lugar Abraham haya buscado a Dios. No hay registro que Abraham le haya consultado a Dios cosas. Entonces aparece siempre en la Biblia personajes que se vinculan con el Señor, pero que parecen un serrucho. ¿Vieron cómo son los serruchos? Arriba, abajo, arriba, abajo. Aparecen muchos personajes en la Biblia, y esto lo decimos para consuelo. Porque ¿qué pasa cuando vemos a Abraham, vemos a Moisés, vemos a yo qué sé, Pablo, decimos, estos siempre van para arriba, ¿no? Siempre van así en la vida. Nunca tienen dudas, nunca aflojan, nunca se equivocan. Pero eso no es verdad. Cuando leemos en la Escritura, lo que vamos a ver hoy, la vida es un serrucho. Y muchos de nosotros a veces no, cuando vamos abajo, no levantamos vuelo. ¿Qué pasa ahí en Negev? Un lugar donde Abraham no tenía el mismo contacto que tenía en los otros lugares. En ese tiempo hubo mucha hambre en la región.
Así que Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando ya estaba cerca de Egipto, Abraham le dijo a su esposa, Sarai: sos una mujer muy hermosa. Tan pronto como te vean los egipcios y sepan que eres mi esposa, me matarán para quedarse contigo. Pero si dices que eres mi hermana, los egipcios me tratarán bien debido a su interés por ti y me dejarán con vida. Y así pasó. Parece ser que hubo una gran hambre. Mencionan que el problema de la naturaleza, el problema de mucho sol, de quemarse las cosechas, mucha lluvia, algo pasó en la región y no es la primera vez que aparece esto en la Biblia. Y Abraham, como extranjero, no le consulta al Señor qué es lo que tiene que hacer. No le dice nada. Nosotros los hijos de Dios nos manejamos por la consulta, no por el que me parece. Nosotros los hijos de Dios nos manejamos por la voz de Dios, no por mi voz. ¿Se entiende? Yo soy fanático del sentido común. Soy fanático, me encanta el sentido común. Pero en muchos aspectos el sentido común no es común. Es una contra. Y manejarse solo por el sentido común no nos va a llevar a buenas decisiones. Había mucha hambre y Abraham va a Egipto y tiene miedo. Abraham se movió según su propio criterio. Abraham se movió por la presión de la situación. Abraham se movió por lo que le pareció que había que hacer. ¿Sí? Y en lugar de hacer lo que tiene que hacer un hijo de Dios, porque Él es el Padre de la fe que nos enseña a nosotros, decirle: Señor, hay mucha hambre, hay una necesidad, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me estás diciendo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Para dónde me muevo? ¿Cómo me muevo? Y esperar que Dios te responda. Porque a veces digo: no, yo le hablo al Señor, me contaba una buena persona, oro, y me quedo en silencio y parece que me va a contar algo lindo. Y me dice: y salgo al trabajo porque no escucho nada, me decía. Bueno, ¿quién dijo que Dios te tiene que decir ahí? Dios te responde en una conversación con otra persona, Dios te responde con un problema, Dios te responde con una circunstancia. Pero Abraham dejó eso de lado. ¿Qué pasa cuando dejamos de lado la consulta? Empieza la caída. Entonces, alguien dijo: podemos ser hijos verdaderos de Dios, pero aún así en un momento de pánico, en un momento de desesperación, adoptar métodos de salvación para nosotros mismos, que, por no decir otra cosa peor, son cuestionables. Por ejemplo, ir a Egipto y mentir para zafar. Sembramos con estos mecanismos de decisión semillas de dolor y desastre para salvarnos de una vergüenza menor, en este caso una necesidad que era el hambre. Nuestras reflexiones sin la luz de Dios son fatales para las decisiones. ¿Está leyendo lo que dice ahí? Cuando está leyendo lo que dice ahí, está goteando en su cabeza algunas cosas. ¿Por qué? Esto es vital. Esto es clave. Y en la Biblia, Egipto siempre fue un modelo del sistema mundo. Egipto es el lugar donde pasó otras experiencias con José, que alimentó, pero ahí lo llevó Dios, es diferente. Es diferente a lo que pasa acá. Y cuando salen con Moisés, ¿se acuerdan? Egipto es el centro del sistema. Y el profeta decía en este pasaje: ¡ay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda!
pero no toman, esa segunda parte la que quiero resaltar, no toman en cuenta ni buscan al Señor. ¿Se dan cuenta de eso? El problema no está en ir a Egipto así a las apuradas. El problema es no buscar al Señor para saber qué tengo que hacer. El problema es basarse por el pánico. El problema es caer en desesperación y tomar decisiones en la desesperación. El problema está en que yo creo que se me viene todo abajo porque pasa algo. Y todo parte por un Abraham que descuidó el altar. Por un Abraham que descuidó la consulta. Hoy no está de moda pedir consejo espiritual. Hoy no es la moda. Hoy está el sistema cartesiano. ¿Sabe cuál es el sistema cartesiano? Pienso, luego existo. Es la lógica. Y yo aprendí, y no hace mucho, que no somos seres racionalistas. Somos seres emocionales que razonan. Y muchos de nosotros, por emociones que nos vienen, en este caso Abraham, desesperación, razonamos lógicamente y aún por miedo, enfrentamos el miedo. En lugar de enfrentarlo con la Biblia, le decimos a la esposa, decís que son mi hermana, porque a vos te... Ahora, hoy lo hablaba con una persona, me preguntó, ¿qué vas a hablar el domingo? Y le conté, una persona que no viene acá, le conté, empezamos a hablar de la vida de Abraham, se puso a leer y dice, che, me habló en modismo argentino, Sara era bastante vieja para que se fije Faraón. Se ve que era muy linda. Entonces hablamos de Mirta Legrand, no sé por qué nos fuimos a Mirta Legrand, por los años. La verdad que era linda Sara. Para que Abraham piense así. Entonces, la lógica no es el punto de apoyo. La Biblia dice, no te apoyes en tu propia opinión. No te sostengas en la vida por lo que vos pensás. Y esto es clave. ¿Por qué es clave? Porque muchas de nuestras decisiones están basadas en nuestras emociones y en nuestro propio pensamiento. Que después, esta semana me pasó con una persona, después que razono por la bronca, como una persona iba, y digo cosas que voy a decirle, y le voy a decir y le voy a reclamar todo eso que parece, porque tiene bronca, después, Señor, ayúdame. ¿Hacemos así o no hacemos así? Yo no soy el Señor, pero si yo fuera el Señor diría, no me consultás, no me tenés en cuenta, no pedís consejo y después querés que yo arregle los zafarranchos que hacés. Por eso, gracias a Dios que yo no soy Dios. Pero no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cómo arranca todo? La mujer contempló el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Saben lo que dice esta traducción? Se convenció. Por lo que había contemplado, se convenció de que su fruto era bueno para comer. Además, lo vio muy hermoso y pensó. ¿Ustedes están escuchando? Lo que vi me convenció. Veo el árbol hermoso, pienso. Es una gran oportunidad para ser como Dios, conseguir sabiduría. Así que, esta es la consecuencia, la decisión final. Agarró el fruto y comió. Y después vino Adán, no estaba ahí, y le da el fruto a Adán y le dice, comé. ¿Ven ese ciclo humano sin tener en cuenta a Dios? Lo que contemplo, me convenzo que eso es verdad absoluta. Lo que pienso, me parece que es la verdad absoluta. Entonces decido. ¿Y qué pasó? Lo que estamos viviendo. Una sociedad destruida por la entrada del pecado.
los grandes fracasos en la vida espiritual de las personas es manejarse por lo que contemplo y lo que yo me convenzo de que es verdad sin buscar la opinión de Dios. Pedro, porque Jesús le dijo, es necesario que yo vaya a la cruz. Varias veces le dijo que iba a morir. Pero los apóstoles no, como nosotros, no entendían. Y Pedro en un momento, basado en la lógica, le dice, Señor, no hablé de estas cosas. ¿Cómo que te vas a morir, que te van a crucificar y todo lo demás? Entonces le dice Jesús, primero le dice, apártate de mí, Satanás. Pero también le dice, vos estás viendo las cosas desde el punto de vista humano. ¿Sí? Entonces, vemos parcialmente. Yo aprendí en la vida de que lo que yo veo y me parece no es una verdad absoluta. Porque yo soy imperfecto. Por lo tanto, antes de dar una opinión sobre otra persona, sobre una situación o sobre una decisión que tengo que tomar, antes de opinar, porque me pareció, porque contemplé, porque vi, porque a veces escuché, y hablaba eso con un esposo, dice, mi esposa, malinterpreta las malas caras de los demás, me dice. Se cree que están contra ella, y bueno, tendrá que aprender otras creencias. Pero antes de basarme en eso, bueno, Señor, me pasa esto, siento esto, me hicieron esto, tengo ganas de hacer tal cosa. ¿Qué hago, Señor? Eso es un hijo de Dios. Se mueve así. El Hijo de Dios se mueve así. ¿Qué hago? Si estás en medio de un conflicto con una persona que amás, ¿qué hago, Señor? Porque los conflictos se agrandan por las percepciones personales. Lo que me está diciendo no es justo y se lo digo retrucado y el otro está pensando otra cosa y me lo dice y eso va subiendo la escalera porque nos parece, me parece, le parece a él, me parece a mí. Y bueno, así estamos. Por eso los conflictos tienen que ver con, bueno, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir acá? A veces no hay que decir nada, a veces hay que hacer silencio. Leían esta semana que Jesús no respondía igual que lo que le habían hecho, de la misma manera, actuaba diferente. ¿Por qué? Porque él escuchaba al Padre. Y eso es la clave que yo debo incorporar en mi vida. El domingo pasado hay una iglesia que me pidió que vaya. Era lejos, era muy lejos. Pasa que el pastor murió de una manera inesperada y la iglesia estaba de duelo. Necesitamos que Luis por lo menos hable. Yo te conozco a vos, soy amigo del que está ahí. Y se podés para decir otra cosa, porque la verdad que acá... Y bueno, yo me levanto el domingo, digo, ¿qué estará pasando Loma que está lloviendo? Ay. Primera pregunta que me hice. Segunda pregunta, me pongo el GPS 1 hora y no sé cuánto para ir hasta ahí. Pongo el GPS, doble acá, doble allá. Viene cuando la mujer que te está hablando, que no es tu esposa, la del GPS, doble acá, doble allá, ahora a la derecha, inclina izquierda. Viene cuando hace así y me voy de la autopista. 1 hora y media. Iba en la ruta, cayera un pingüino de punta. Zona oeste, no sé qué pasó acá. Y digo, Señor, que la gente de Lomas vaya a la casa de Dios. Y yo estoy yendo y el pastor me dice, te iba a escribir para que no vengas porque... Y no me escribió, y si me hubiera escrito, yo estaba manejando. Yo no puedo estar mirando un celular mientras manejo. Amén, hermano. El que no dijo amén es porque ve. Y llego a la reunión, había gente.
Y yo digo, bueno, Señor, si vos, yo tengo que predicar acá. Y hablé esto, estamos hablando de conocer a Dios para actuar en función de lo que Dios dice y darlo a conocer a los demás para que la gloria se... Entonces el que estaba dirigiendo la reunión dice, contó un ejemplo de una historia y digo, ¿qué está diciendo este que está ahí? Pero tenía sentido, de un niño que estaba viajando en un avión, viajaba tranquilo, dice, pero cuando tenía que cruzar un lugar, que era la cordillera de los Andes, según lo que dijo él, dice que el avión se empezó a mover y la fe se empezó a declinar en la gente. ¿Sí? Yo no sé si se acuerda usted, si viajó alguna vez en avión, cuando el avión cae en pozos de aire. El Salmo 23, el Salmo 24. Cuando una vez estaba viajando con un pastor, me dice, esto es un salmo que yo escribí, el salmo del que viaja en avión. Ustedes saben el salmo del que viaja. Y dice que el niño estaba tranquilo. Y toda la gente estaba desesperada. Y el niño estaba tranquilo. Entonces le pregunta al niño, ¿pero vos no estás nervioso? Y dice, no, porque el que maneja a mi papá. Y le dije al que dirigía, está todo bien la ilustración, pero los pozos de aire, capaz que la... No, confiaba en el Padre. ¿No podemos nosotros confiar en el Padre cuando hay hambre? ¿Podemos nosotros confiar en el Padre cuando hay un conflicto en la familia? ¿No podemos nosotros confiar en el Padre cuando hay una situación de salud? ¿No podemos nosotros confiar en el Padre cuando hay desavenencias en el matrimonio? ¿No podemos nosotros confiar en el Padre cuando estamos preocupados por nuestros hijos? ¿Qué hacemos? ¿Saben lo que hacemos? Lo mismo que hizo Eva. Queremos resolver las cosas con las estrategias de Adán y después le pedimos al Señor que bendiga esas estrategias. Cuando así a Abraham no le funcionó. ¿Sabe lo que pasó? Sí, Sara era linda, sí, Sara era muy hermosa, y como dijo Abraham que era su hermana, la agarra Faraón para su harén, y había una promesa: bendeciré a lo que te bendijeren y maldeciré a lo que te... de protección. ¿Qué pasa? ¿Saben lo que pasa? Empieza a venir una enfermedad tipo coronavirus rara y la gente en el harén se empieza a enfermar. Las mujeres, los soldados, todos empiezan a enfermar. Y Sara no. Entonces, típico del faraón que tiene principios espirituales torcidos, pero los tiene. Acá hay algo espiritual. Bueno, por lo menos dijo eso. Acá hay algo espiritual. No puede ser que esta mujer es la única y todo lo demás. Entonces se acerca a Abraham y le pregunta: ¿por dónde vamos a caminar? ¿Por lo que hacen todos? Descendemos a Egipto, mentimos. ¿Sabe la cantidad de gente que está en estos tiempos de escasez mintiéndole a los proveedores, y el proveedor le miente al otro, le paga con no sé qué? Viene mucha gente y me dice, no, este cheque me rebotó. Todas esas cosas de este mundo. La mentira, la manipulación. ¿Qué vamos a hacer? En tiempos de hambre, en tiempos de prueba, en tiempos de caída, ¿qué vamos a hacer? Buscadme y viviréis. Y yo creo en esa promesa. Y dice la palabra
No se alabe el sabio en lo que sabe, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. ¿Y saben cómo termina ese texto? Si vos te querés alabar por algo, alabate porque me conocés y me entendés a mí, que soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazo. Entonces, yo me manejo por el conocimiento de Dios. La suprema alabanza, el orgullo del cristiano es que conoce a Dios, no en que tiene sabiduría, no que valiente, no, en eso no. Son cosas secundarias. El orgullo del cristiano que conoce a Dios. Este avión no se va a caer porque conozco a mi papá. En tiempo de hambre el Señor me dice que me va a dar una salida frente a cada tentación. En tiempo de escasez y de conflicto el Señor me va a dar los recursos para ver el problema diferente. En tiempo de salud o de situación de preocupación, el Señor va a estar conmigo, me va a hacer transitar por esos caminos. Voy por el camino angosto, no por el camino ancho. Yo voy por el camino angosto, aunque soy alto. Voy y me choco, pero voy. Entonces, cuando el faraón le pregunta, Abraham le responde y confiesa. Pero Abraham tenía que haber escuchado esto. El Señor no está ajeno al hambre. Inclina su oído para hacer justicia al huérfano y al oprimido. El Señor inclina su oído para hacer justicia al huérfano y al oprimido, a fin de que el hombre de la tierra no se atemorice. Dios escucha el clamor de los humildes y los oprimidos, actúa en defensa de los débiles. ¿Qué hace el Señor? Actúa. ¿Sabe lo que tiene que hacer Luis? Preguntar más y hablar menos. Pasar más tiempo con el Señor que tratar de resolver con la estrategia de Luis las cosas. Y el otro salmo dice, claman los justos y el Señor los escucha. Y esto es jamón del medio, como digo yo. Los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los que tienen el corazón quebrantado. Salva a los contritos de espíritu. Dios está cerca de los que sufren. ¿Dónde está el Señor? Cerca. Y los defiende. Especialmente a aquellos que han sido quebrantados. Y Faraón le dice a Abraham, ¿por qué me dijiste eso? ¿Por qué me mentiste? Casi la tomo con esposa, confiado en que dijera que era tu hermana. ¿Saben lo que pasa cuando actuamos en la carne bajo nuestros propios criterios? Los otros que no tienen fe nos llaman la atención. ¿Vos decís que va a confiar en el Señor? Esta semana me pasó a mí. Voy al hombre del kiosco de enfrente, que escucha los mensajes del domingo. ¿Saben que escucha los mensajes del domingo? Me los pide. Le voy ahí al frente, voy a comprar algo, y le dice, ¿cómo están las cosas, Luis? Y no vendemos nada. Está muy mal. Y empiezo a hablar. ¿Saben lo que me dijo ese faraón? Luis, ¿vos hablás siempre de la fe o no? Un domingo me va a hacer por ahí. Me voy a parar enfrente y le voy a decir a la gente que vos no tenés fe. Entonces yo agarro y digo, acá me habló el Señor. ¿O no te habló el Señor? Si no te habla el Señor ahí. Tenés razón, Julio. ¿Sabés lo más cómico? Que voy a predicar sobre eso el domingo. Pero yo también soy un serrucho. ¿Por qué?
no me lo dijiste. Conocer a Dios nos ayuda a enfrentar las dificultades de manera distinta. Yo no sé cuál era la salida de Dios frente a esta hambre. La verdad que no lo sé porque no dice el texto bíblico. Pero todo lo que hemos relatado, a mí me desafía la crisis que estamos viviendo. Todo lo que hemos relatado. Y trato de poner una balanza y decir, está acá la promesa del Señor, pero por el otro lado está la realidad. ¿Qué hago? Bueno, yo decido preguntarle al Señor qué hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Saben cuántas frustraciones tuve en mi vida por no consultar a Dios? Una larga lista. El altar es el lugar para volver. Abraham volvió al altar. Fue reprendido por Faraón, pero volvió al altar. Y esto es clave. La mayoría, no sé, conocemos al Señor porque no hemos convertido, supuestamente. Pero conocer a Dios es más que eso. Es avanzar en el conocimiento. Yo una vez me casé y después conozco. Una cosa es el noviazgo y otra cosa es el casamiento. ¿O no? ¿Saben la cantidad de conversaciones que tenemos con los hombres de cómo actuaban en el noviazgo para que después de eso sea lo que son? ¿Les cuento? No, porque hay muchas mujeres acá. Nunca escuché a las mujeres. Estoy dispuesto a escuchar a confesiones en la puerta. Pero una cosa es el noviazgo, el casamiento, y otra cosa es conocer, compartir, estar todo el tiempo. Abraham volvió. Reconstruyó. Estos patrones, Señor, de pensamiento, estas formas de reaccionar ante el miedo, ante la escasez, yo me arrepiento de eso. Vos me llamaste, me diste un cachetazo, Señor, porque esto que está pasando se debe a malas decisiones mías. Por lo tanto, vuelvo al altar. Y es maravilloso volver al altar, porque el altar lo construyó en Betel, lo cual representa la cruz y muchas cosas más de ese lugar. Con la experiencia de fracaso, Abraham entendió que Dios cuida de él. Cuando nosotros estamos en un tiempo de escasez y tomamos malas decisiones y el Señor nos rescata, el Señor nos enseña, no en teoría, no intelectualmente, yo cuido de vos, leamos el versículo, el Señor cuida de nosotros y nos vamos todos con... No estás solo acá. Ahora entiendo que Dios cuida de mí, a pesar de los zafarranchos que hice. Mirá si Sara, mirá si yo, y más adelante, a Sara le quedó eso acá adentro, y vamos a ver más adelante cómo lo saca con Abraham. No soy tu juguete, Abraham. Pero volvió al altar. Alabes en esto el que hubiera de alabarse en entender y conocer a Dios. Ser amigo de Dios es clave para caminar en la vida. Nunca es tarde para regresar a Dios. No, pero yo voy todos los domingos, pero yo leo la Biblia. No estamos hablando de eso, estamos hablando de tener a Dios en el centro de la atención. No es algo que debes hacer, es algo que necesitas.
disfrutar de la compañía con Dios. Muchos cristianos estaríamos más tranquilos si pasamos más tiempo con el Señor. Muchos cristianos estaríamos menos preocupados si creyéramos un poco más la Biblia. Muchos cristianos estaríamos menos estresados si fuéramos al altar para dejar los problemas. Pero eso sucede cuando Dios es secundario. Entonces, tiempo de volver, tiempo de recuperar el vínculo. Es tiempo de estar con Dios y hay necesidad de dar a Dios a conocer. Hay tanta necesidad. ¿Qué voy a hacer? ¿Me lo voy a guardar? Esta semana tuve, y termino con esto, tuve una conversación con un pastor de Brasil y con otra que está casada con un pastor brasileño que es chilena. Arrancamos el Zoom y el pastor de Brasil me dijo, yo tengo este Zoom con argentino, a pesar que yo no lo soy, pero bueno, ya pasé por argentino. Yo tengo este Zoom con vos si vos no me hablas de fútbol. Se arrancó. Entonces yo le dije, usted me conoce, saludos a Rafinha, le dije todas esas cosas. Y él empezó a contar, un empresario que se fue a plantar una iglesia en un lugar. Entonces, la esposa me dijo, la esposa no de él, de otro pastor que está en ese lugar, me dice, acá hay muchas iglesias de X denominación, pero esas iglesias no predican el Evangelio. Le digo, ¿y usted, hermana, por qué dice que no predican el Evangelio? Porque se para una persona en la puerta y se fija si el pelo de la mujer es largo, si es así, si está vestido de tal manera, si el hombre viene así, si el hombre viene así. Es todo una reglamentación. Y le dije, sí, la semilla del Evangelio con el legalismo pierde efectividad. Nosotros queremos plantar una iglesia que predique el Evangelio. Y el otro pastor me dice, gracias a Dios, Luis, me vine acá y el Señor me trajo personas desesperadas por Dios. Y vamos a bautizar. Y le diría, yo el domingo, hermano, voy a decir esto, me encantaría tener dolor de espalda por el bautismo. Pero ¿saben cómo voy a tener dolor de espalda? Si nosotros damos a conocer al Señor. Cuando no hay conversiones es porque no hay predicación. Cuando no hay conversiones y no hay predicación es porque no se disfruta al Señor. Porque el que disfruta al Señor jamás va a decir esto. Por la Biblia lo digo. No me animo. No sé qué decir. Cuando vos estás enamorado del Señor, lo decís. Tengo un jovencito conocido, tiene 18 años, se puso de novio, meta en Instagram, subí foto con la novia. No tiene vergüenza. Porque está enamorado. Entonces le digo, che, ¿solo subí foto con la novia? ¿De tu novia? Y me cuenta cosas, ¿no? Entonces cuando fue y digo, ¿qué haces vos mirándome? Me dice. Y tenés razón, le digo, no tengo que estar mirando. Cuando vos estás enamorado de Jesús, te sale. Te sale. Y cuando das a conocer a Jesús, la gente viene. ¿Por qué? Porque en tiempo de necesidad, como me dijo un pastor que trabaja con enfermos en los hospitales, cuando vos estás vertical, pastor brasileño, no se hablan en portugués, cuando vos estás vertical, pensás en horizontal. Cuando vos estás en horizontal, pensás en vertical. La gente está en horizontal en Argentina. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Seguir comiendo? ¿Solo para mí? Nosotros queremos hacer algo virtual, como el año pasado. Y como dijo Leandro,
trato de subir, che, ¿tienen amigos, no tienen amigos? Para que hagamos un grupo de 5 mínimo. Tenemos 3 personas. No podemos llegar a un grupo de 5 para predicar el Evangelio. Digo, Señor, ¿qué está pasando acá? Si vamos al altar, no vamos a tener 5. ¿Se entiende? Y van a haber otros que van a decir, y yo quiero ser uno de los que guía eso, y yo quiero estar al frente de eso. ¿Porque qué? ¿Lo va a hacer Luis todo solo? ¿Siempre solo? ¿O hay otro que lo pueda hacer? Esto es un tiempo sensible. Sería muy irresponsable de mi parte no decirlo. Manejémoslos con los criterios del Hijo de Dios. Consultemos al Señor. Hagamos lo que el Señor nos dice y seremos sorprendidos. ¿Quién dice amén?